¿Te imaginas mudarte a otro país gracias a tu trabajo como maestra o maestro y llevarte a tu familia contigo? En este episodio nos acompaña Erika Ugarte, maestra internacional viviendo en Shanghai, para hablar de oportunidades laborales específicas para docentes en el extranjero. Si eres maestra o maestro y quieres saber paso a paso cómo aplicar a colegios internacionales, cómo moverte en las ferias de trabajo y qué esperar de la vida docente en el extranjero, este episodio es para ti. También hablamos de lo que implica irte como familia, cómo manejar la incertidumbre y cómo elegir un colegio que sea buen match para tu vida y la de tus hijos. Vamos al episodio. Hola, bienvenidos a Vivir en el extranjero, el podcast donde hablaremos de las aventuras, desafíos y oportunidades que se presentan al vivir en otro país. Mi nombre es Andrea Flores y a través de este espacio te comparto experiencias, consejos prácticos y todo lo que necesitas saber para dar ese gran salto. Mi misión es ayudarte a cumplir tu sueño de vivir en el extranjero y conectar con otros expats que como tú se encuentran viviendo esta experiencia. Vamos a comenzar. Hola, hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos ustedes a una semana más de su podcast Vivir en el extranjero. Mi nombre es Andrea Flores y en esta semana estoy muy contenta de estar acompañada por aquí de una invitada que les voy a estar platicando de dónde surgió. Ella es una recomendación de Gaby que me dijo, ¿sabes qué, Andrea? Tienes que entrevistar a Erika porque tiene una historia bastante interesante que contar acerca de cómo es que emigró a otro país en familia y que aparte de eso es bastante movida, tiene bastantes proyectos por ahí, aparte de su trabajo como maestra, tiene proyectos y hobbies que ya nos estará platicando por ahí. Entonces dije, sí, vamos a mandarle mensaje, nos pusimos de acuerdo y bueno, estoy muy agradecida y muy contenta de tenerla el día de hoy por aquí con nosotros para platicarnos acerca de oportunidades laborales para maestros en otros países. Entonces, bueno, vamos a darle la bienvenida a Erika. Erika, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias, Andrea. Bien, bien, gracias a Dios, todo bien por acá. Muy bien, ya un poquito tarde para ella, porque de hecho sí estuvimos ahí poniéndonos de acuerdo un poquito en cuanto a horarios, ya que ella va más adelante que yo en horarios. Entonces, le agradecemos que esté por aquí acompañándonos después de la jornada laboral que yo creo que debió de estar cansada. Ya, pesada, sí. Yo vivo en el futuro, como les digo a la gente de México. Así es, así es. Y bueno, Erika, no sé si te gustaría presentarte, compartirnos un poco acerca de quién eres tú, quién es Erika el día de hoy. Pues bueno, yo soy Erika Ugarte, soy maestra, soy mamá, soy persona, soy ecolo vivo, trato de vivir lo más ecológica que se puede. A veces es complicado, pero soy una maestra demasiado entregada. Entonces a mí me encanta trabajar en un salón de clases. Entonces, pues eso soy yo. Dice mi esposo que diga que soy esposa. Ya se metió 2 veces para decirme que diga que también soy esposa. Bueno, entonces quiere decir que aprecia mucho tu parte de esposa. Dice, no se te Claro, olvide porque también es es bastante, importante. sí. Y Saludos bueno, por ahí al esposo. hoy por hoy estoy en China, estoy en Shanghai, yo vivo en Shanghai en este momento, pero yo originaria soy de Monterrey, yo nací y crecí en Monterrey toda mi vida. Ay, muchísimas gracias por la presentación por ahí. De hecho, sí, cuando investigué acerca de ti, por ahí vi tu Instagram, la verdad es que me gustó y me llamó muchísimo la atención todos los proyectos que tienes, que como dices, aparte de ser persona, de ser Erika, eres mamá, esposa, maestra y muchas otras cosas más, Sí. que están muy, muy padres. Entonces, bueno, muchas gracias, Erika, por presentarte. No sé si te gustaría, platicarnos entonces cómo estuvo que
tú y tu familia decidieron vivir en el extranjero? ¿Cómo surgió esa espinita por ahí para ustedes? Pues todo empezó porque pues yo trabajaba en un colegio internacional en Monterrey y entonces en este colegio internacional pues había maestros internacionales. Yo no era internacional, yo era una maestra local porque pues yo soy originaria de México y de Monterrey, pero estos maestros extranjeros como que empezaron a mostrarme este mundo internacional, cómo vivían, cómo estaban sin su familia, lo que sentían, lo que apreciaban, lo que les gustaba estar lejos de su casa. Y así fue como yo empecé a conocer el mundo de ser maestro internacional. Ya después, esto fue antes de conocer a mi esposo y antes de casarme, y mucho, mucho tiempo antes. Pero ya que nos conocimos, Adrián y yo, y ya que nos casamos, una vez fuimos de vacaciones con una amiga, que ella era maestra internacional y estaba casada ella era regia, casada con un canadiense, y ellos se habían mudado y se habían ido a Chile a trabajar. Y en ese momento estábamos en la playa y estábamos platicando y ella dice, ¿por qué tú no intentas ser maestra internacional? En mi cabeza, esa no era una opción porque Adrián, mi esposo, es dentista y yo decía, pues no, para ellos es muy fácil porque los dos son maestros, entonces los dos se pueden ir a un colegio internacional donde los dos trabajan. En mi caso es distinto porque pues mi esposo pues no es maestro y él pues tendríamos que irnos a un país en el que pudiera trabajar. En ese momento lo empezamos a hablar, yo no lo había hablado con mi esposo, yo nunca se lo había propuesto, en mi cabeza no estaba como una opción. Para ese entonces ya teníamos a André, que es mi hijo y que tenía 2 años, y mi esposo voltea y me dice, pues lo podemos intentar. Y yo me quedé impactada porque no creí que fuera una opción. Y en ese momento como que nos entró ¿y si lo intentamos? Para nosotros era así como que algo muy nuevo, porque Adrián, mi esposo, ya había vivido fuera de México porque él se fue a estudiar su especialidad a Chiapas y a la Ciudad de México, pero siempre se había quedado en México, no salirse del país. Pero, sin embargo, a él le había gustado mucho salirse de Monterrey, entonces me dijo, pues vamos a intentarlo, vamos a tratar. Y bueno, empecé Ujú. a ver las posibilidades de hacerlo y mi amiga me dijo, no, hombre, claro que sí vas a poder, mira, y ella fue la que me fue dando todas las pautas y las guías como para poder encontrar la mejor forma para salir del país como maestra, que ese era el objetivo. Nos íbamos a ir con mi trabajo, no con el de mi esposo, y ver, ya que estuviéramos afuera, la posibilidad de que él también pudiera trabajar. Oye, sí está muy padre, la verdad es que sí se aprecia mucho eso, esa abertura de su parte, porque como dentista, pues la verdad es que se estudia bastante y como que sí dices, ay, no sé, o sea, si no llega a poder ejercer la profesión, como que de cierta manera sí dolería bastante la inversión de tiempo y de dinero. Entonces, bueno, se le agradece mucho por ahí que haya sido tan abierto y que bueno que hayan podido abrir la puerta a vivir en otro país gracias a eso. Y Erika, entonces nos pudieras platicar un poquito acerca de tu amiga que te compartió información acerca de cómo ser maestro internacional, así como qué se necesita. O sea, si alguien estuviera interesado en ser maestro internacional, como que cuál es el perfil o sí, qué tipo de perfil es necesario. Sí, mira, una de las cosas que me ayudó mucho a conseguir este trabajo o conseguir los trabajos internacionales que he tenido como maestra fue que yo, por suerte, no fue algo que yo planeé, pero cuando yo terminé mi carrera en una universidad de Monterrey, eh, el colegio donde yo estaba trabajando ofrecía la maestría y la hacían presencial, o sea, era con una universidad y esta universidad de Estados Unidos nos mandaba al maestro al campus del colegio y ahí nos daba la clase en nuestro campus y venía a Monterrey, venía hacia nosotros y el colegio, esa era como una prestación que nos estaba dando. Y yo en ese momento, que estaba súper chava, tendría 20 años, una niña, me pareció que era, qué padre que me lo traigan a mí y que yo no tenga que ir a ningún lado y que sean mis vacaciones y que el colegio me pague la mitad. Entonces, yo estudié la universidad o la maestría en una universidad de Estados Unidos y ese fue un plus que fue una de las razones por las que pude moverme a otro país. Entonces, creo que ese es el paso número uno, tener una universidad que sea más reconocida
que las universidades de México. Esa es una cosa que yo he visto que otras maestras que son solo mexicanas y que solo han estudiado en universidades mexicanas batallan, porque se necesita como esa diferenciación de que estudiaste, que yo tengo un título de una universidad en Estados Unidos, aunque nunca fui a esa universidad. ¿Me explico? Sí, Ese sí, fue un sí, plus. como una acreditación, O, sí. sí, o sea, como que me dio un plus es ese haber estudiado esa maestría. Entonces, mi amiga me dice que hay esta plataforma que se llama Search Associates y que esta plataforma es como un vínculo entre los maestros y los colegios para que puedan encontrarse entre ellos, como si fuera un Tinder de Ujú. maestros y colegios, Ujú. ¿no? Entonces tú vas viendo y vas diciendo, este sí me gusta, este no me gusta, este sí aplico, este no, entra dentro de mi perfil, es lo que estoy buscando, no, y lo mismo hacen los colegios con los candidatos. Entonces, pues literal era encontrar el fit que fuera para ambos, ¿no? Tanto colegio como candidatos. Y entonces, para pertenecer a ese grupo, pues se tiene que pagar un fee, una cantidad de dinero para tener acceso a 3 años de poder ver los colegios internacionales. Y, y pues yo pagué ese fee, tienes que llenar mucha papelería, poner como una descripción de quién eres, tu currículum, tienes que tener referencias, o sea, sí se lleva un buen rato, ¿qué te diré? Yo creo que unas 8 o 9 horas de inversión de tiempo para llenar todo el formato, pero una vez que lo Ujú. llenas, tú ya eres parte de ese grupo y una vez que hayas pagado tu aportación, que te cubre por 3 años, pero si consigues trabajo, se tiene que repagar, haz de cuenta, la tienes que volver a pagar, tú ya estás abierto a ver todos los colegios. Entonces tú ya puedes ver, los colegios van poniendo en esa plataforma qué puestos tienen abiertos y tú ya puedes decir, ay, mira, este colegio me gusta y tienen un puesto para mí, o este colegio me llama la atención y no tienen puesto para mí. Entonces ahí tú vas viendo a qué colegios vas aplicando y a qué colegios no aplicas. O los colegios también pueden ver a los candidatos y mandarnos un correo directamente a nosotros para ver si quisieras una entrevista con ellos. Entonces ese proceso se empieza. Una de las cosas que es bien importante es que el proceso para conseguir trabajo en un colegio internacional empieza a partir de octubre antes de que se acabe el ciclo escolar. Entonces, si un ciclo escolar empieza de agosto a julio, yo en octubre ya estaba buscando trabajo para julio. Entonces, para Ujú. ser maestro Sí. internacional tienes que empezar con mucho tiempo de anticipación, mucho, cosa que no es normal para otros trabajos. A otros trabajos tienes que avisar en un mes, 2 meses. Para ser maestro internacional, no, se necesita mucho tiempo. Entonces, una vez que yo ya había decidido que quería ser maestra y que estábamos de acuerdo en la familia y que esta plataforma yo ya había metido toda la información, y una cosa que también tiene esta plataforma que es muy buena es que te hacen un background check para saber si eres una persona que estás capacitada tanto mentalmente, que no has cometido ningún delito en ninguna otra parte del país. Tienen muchos filtros como para asegurarse de que los maestros que están mandando al mundo, si vienen de esta plataforma, son Ujú. personas pues que no le vayan a hacer daño a niños, ¿no? Porque finalmente nosotros estamos trabajando con la juventud, ¿no? Sí. Entonces, es muy segura, tanto para los colegios como para los candidatos, porque también tienen colegios que son legítimos, o sea, no son una charla o una broma, son reales y consolidados, colegios consolidados. Entonces, eso es Ujú. como muy seguro, ¿no? Esta aplicación tiene la posibilidad de que tú le mandes el correo a los colegios directamente y que les digas me interesa y que tú con el colegio puedas establecer una conferencia o una entrevista directamente con ellos y tienen una de las ferias de trabajo que es totalmente gratis una vez que entraste a esta plataforma. Entonces yo fui a una feria de trabajo a Boston, tienen diferentes estados de Estados Unidos en diferentes fechas y también tienen todo alrededor del mundo de la misma plataforma. En Y México entonces no. en México no. Lo más cercano Ok. es California y Boston. Yo fui a Boston. Y entonces una vez que tú vas como tienes esa una de las ferias de trabajo, pues yo puedo ir gratis sin pagar un fee
pero una vez que estoy ahí, pues yo tengo que pagar mi hotel, mi estancia, mi comida y todo, ¿verdad? Pero tienen algunos descuentos para los candidatos. Y entonces, pues yo fui a una feria de trabajo a tratar de, pues, conocer más gente, porque yo aplicaba y nadie me decía que sí querían una entrevista conmigo, porque era mi primera vez siendo maestra internacional, traía 2 dependientes, traía a mi esposo y a mi hijo, que implica más dinero para el colegio, y pues yo no tenía experiencia de haberme salido de mi país. Entonces, para ellos eso es importante. Entonces, pues fui a la Sí. feria de trabajo y la feria de trabajo es muy interesante porque ahora sí que si la plataforma era Tinder, la feria de trabajo es un speed dating. Entonces, están Ajá. así las mesas de los colegios con una lista atrás de los puestos que tienen y tú como candidato te formas para tener un minuto para explicar quién eres y por qué crees que te deben dar una entrevista de trabajo. Entonces llegas, te presentas rápido y dices, oye, Rico Ugarte, yo soy, bla, 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 y te tienes que vender en un minuto para que ellos te digan, me Oh. interesa una cita, una entrevista contigo, o no, gracias, no nos interesa. Entonces, esa plática de un minuto que tuve que hacer con muchos colegios para ver si me daban entrevistas estuvo interesante y yo no iba preparada, no sabía que iba a hacer eso, entonces bueno, lo viví y finalmente después hacían como dos momentos, entonces en la primera hora eran ciertos colegios y en la segunda hora eran otros colegios, porque eran tantos colegios que no podían todos los colegios al mismo tiempo. Entonces, en la primera hora, los primeros 35 minutos, nadie me estaba dando una entrevista de trabajo. Y me estresé mucho, me empecé a estresar porque uno de los consejos que me ha dado mi amiga era, Erika, maestros de primaria hay millones en el mundo. Tienes que encontrar qué es lo Ujú. que te define a ti como diferente para poder aplicar y que te digan sí a ti y no a los demás. Entonces busca Sí. qué es lo que eres diferente. Y yo en mi cabeza, que ya después me di cuenta que era un error, yo creí que yo podría ser maestra de español. Yo toda mi vida he sido maestra de inglés, siempre en un colegio internacional maestra de inglés, pero yo creí que pues por ser mexicana, pues yo tenía algo distinto siendo maestra de español. Y entonces empecé a buscar puestos en colegios que buscaban maestros de español. Y cuando llegaba y Ujú. enseñaba mi currículum, yo en mi currículum no tenía ni una sola experiencia de haber dado clases de español. Entonces no estaba consiguiendo Sí. entrevistas de trabajo porque ni tenía certificación, ni tenía experiencia, más que hablar español toda mi vida, ¿verdad? Que no es lo mismo. Ujú. Los colegios no lo veían tan valioso como yo creí que era. Entonces, Mm. después de media hora le hablé a mi esposo y le dije, esto no está funcionando, o sea, no estoy en, no, o sea, ya se me va a ir otra media hora y ni una entrevista tengo, estoy muy nerviosa y dije, voy a cambiar la estrategia. Y en Muy ese bien. segundo dije, voy a cambiar la estrategia y voy a buscar para maestra de inglés de primaria, lo que siempre he hecho y me voy a vender. Eso es lo que tengo experiencia y eso es de lo que puedo hablar, me voy a vender. De esa forma conseguí 7 entrevistas, que estuvo muchísimo Oh. mejor en una hora y Ujú. media. Me sentí un poquito más exitosa. Y Súper bien, de hecho, para ser tu primera, estuvo muy sí, bien. y entonces en ese momento, lo que pasa después en la feria de trabajo es que tú los siguientes 2 días haces ese como calendario de te veo a ti mañana o hoy a la 1 y a ti mañana a las 3 de la tarde y haces todo un calendario para poder ver a los colegios y vas a su cuarto de hotel y ahí tienen la entrevista, que eso es algo muy extraño, pero este hotel tiene balcones hacia como el lobby, entonces Ajá. te puedes sentar en el balcón y no estás adentro del cuarto, estás en el balcón. Y otras personas dejan la puerta abierta y así. O sea, yo no lo sentí extraño, pero es raro estar adentro de un hotel teniendo una entrevista de trabajo. Pero bueno, el caso es Sí. que así funciona y Ujú. sentados, casi todas las habitaciones tienen salita. O sea, no estaba sentada en la cama, estaba sentada en la salita, pero de todos modos era así como que raro estar. Pero nunca fue incómodo. Entonces, tienes la entrevista y ahí ya es un poquito más de tiempo, ya no es speed dating, ya no es un minuto y era 30 minutos de hablar y compartir quién eres, qué has hecho, cuáles son tus experiencias y ahí ya el colegio te hace preguntas para ver.
que pues qué tipo de candidata eres y si conviene para lo que está buscando el colegio y también si conviene para ti como persona con los valores y las cosas que tú estás buscando. Entonces, en esa primera feria de trabajo a la que fui, me fui de la feria sin ningún ofrecimiento. Y para Ujú. mí, siendo mi primera vez, llegué a México con mi esposo muy estresada. Le dije, es que estoy muy nerviosa, mi hijo va a entrar a la escuela, si yo no tengo trabajo, mi hijo no tiene escuela y no conseguí trabajo en este fin de semana. Y me dice, pero espérate, Erika. Él me decía, espérate. O sea, ya tuviste entrevistas, a lo mejor te ofrecen en una semana o en unos días y puedes seguir aplicando. O sea, la aplicación sigue abierta y tú tienes esa plataforma para seguir aplicando a otros colegios. Y es pronto, o sea, tenemos todavía tiempo y yo me puse muy La feria es nerviosa una y vez al año. una vez al año. Hay muchas. O sea, yo pude haber ido a esa Ah, y luego ir a otra y pagarla yo. La que me incluye es una y yo decido a cuál voy, pero hay varias, tienen varias. Yo pudiera haber ido a otra, ujú. a otro país o a otro estado y seguir buscando. Pero pues es inversión de boletos de avión, hotel y la Sí. feria, el fee de la feria, ¿no? Entonces yo me estresé mucho y le dije a mi esposo que no, que no, que no y que no, y que me daba miedo que fueran a dar mi puesto porque yo ya había avisado al colegio que me iba. Y pues el lunes llegué al colegio y les dije, no, siempre no me quiero ir, me quiero quedar. Mi esposo me dijo que no lo hiciera, pero yo no me sentía cómoda. No me sentía cómoda, sentía que no iba a conseguir trabajo y me estresé mucho y decidí quedarme. Obviamente, no le digan a mi esposo, pero el viernes después de esa, el lunes que decidí quedarme, me llegaron 3 diferentes correos de gente que quería entrevistas conmigo. Y algo que es bien importante siendo maestra es una vez que dices, aunque sea solo con tu palabra, dices que te quedas o que aceptas un contrato, no lo puedes romper. Como maestra, te, se va contigo para siempre y el romper un contrato es muy importante para los colegios. Entonces, como yo ya le había mandado un correo al colegio diciendo que no me iba a ir, Siempre no. siempre Ajá. no, cuando me llega el viernes una opción para irme a Hong Kong, tengo que decirle que no a la opción de Hong Kong y mi esposo, obviamente, como buen ser humano, se me quedó viendo y me dijo, no pasa nada. Yo sé que dentro de él Ay, me quería decirlo, te lo dije, pero él me dijo, no ay, pasa es lo que te iba a nada. decir. Yo pensé que ibas a decir, te lo dije. No, 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 yo tengo un santo de esposo. Y me dijo, no pasa nada, lo intentamos el año que entra, no pasa nada. Y me quedé un año más en México y el año que siguió lo volvimos a intentar. Ya fui con mucha otra mentalidad distinta, bien estructurado lo que quería decir, ya había vivido la experiencia, ya sabía lo que quería y obviamente conseguí más entrevistas de trabajo y ahí sí fue donde dije, aunque no me ofrezcan trabajo en la feria, me voy a esperar al menos 3 semanas antes de buscar quedarme en el colegio. Y dicho y Ajá. hecho, cuando regresé de la feria de trabajo, me regresé sin ofrecimiento y cuando me bajé del avión y entré al baño del aeropuerto en Monterrey, me llegó un correo con un ofrecimiento. Y pues me puse bien contenta y ese ofrecimiento fue irnos a Singapur. Y ahí fue donde conocí a Gaby cuando nos fuimos a Sí. Singapur. Ay, no, pues qué maratón, ¿eh? Importante que los maestros sepan que sí se puede. Una universidad de Estados Unidos es mucho más fácil si tienes una carrera o una maestría en una universidad de Estados Unidos es mucho más fácil o en una universidad más reconocida. México no es tan reconocido como, no en el área de maestros, como es Estados Unidos y Canadá o Europa, ¿verdad? Entonces, esa era una de las cosas. Esa universidad me dio esa posibilidad. Eh, También en muchos países me dijeron, no, lo siento, porque tú tienes un pasaporte de México y nosotros nada más contratamos gente que tenga pasaporte que hable, que el inglés sea nativo para ellos. Entonces, Mm, algunos colegios me dijeron que no. Pero bueno, uno de los requisitos es la plataforma, haber estudiado una universidad que valga un poco más que las universidades de México. Y valga un poco más, yo no creo que sea verdad, pero para los colegios, para muchos colegios sí es importante, ¿no? más bien como que sea más reconocida Más internacionalmente. De hecho, reconocido.
Yo creo que sí hay algunas universidades en México que son un poquito más reconocidas que otras fuera de México, entonces a lo mejor podría ser por ahí, pero es bueno escuchar que entonces incluso si no tuviste esa acreditación por una universidad de Estados Unidos como tú, de todos modos sí se puede. Va a ser un poquito más difícil, pero sí se puede o definitivamente es un requisito. No, no creo que sea un requisito, pero tienes menos cantidad de colegios que lo acepten. Es igual que mi Ok. pasaporte. Mi pasaporte, yo tengo menos cantidad de colegios que me aceptan porque mi pasaporte es mexicano. Hay muchos colegios que dicen solamente nativos, pasaportes que sean su idioma, que sea el inglés. Ujú. Sí, de hecho, y en cuanto a requisitos, lo que te quería preguntar así súper brevemente es de si cuando pones todos los papeles en la plataforma, pues te piden a lo mejor un cierto nivel de inglés Sí, o no. sí te piden un cierto nivel de inglés que tú misma te calificas. O sea, tú dices, yo tengo este nivel de inglés. Y la Pero escuela no te ya, piden papel. nada de papel. Ok. No, Ah, muy bien. no te piden papel. Cuando tienes la entrevista, se dan cuenta de tu nivel de inglés y ya te ofrecerán o no. Ok. No, pues muchísimas gracias, Erika. Y sí que qué aventura por ahí. Sí. Que ya también muy buen consejo por ahí de no se estresen de Mm, que si van a la feria, que luego no reciben por ahí ofrecimiento ofertas, puede que lleguen un poquito después. Y y bueno, tener entonces paciencia. ahora, ¿cómo estuvo eso de la mudanza a Singapur? Ya que le comentaste ahí a tu esposo y ahora sí se volvió realidad pues sí, esta oportunidad de irse Oportunidad. a vivir a otro país con Sí, su familia, como dijiste que ya tenías a André. sí. Cómo fue eso? Irnos fue hermoso. Obviamente que fue complicado en el sentido de la familia, porque tanto yo trabajaba en un colegio que es muy reconocido en Monterrey y al trabajar ahí te dan la beca de dos de tus hijos, entonces tenía beca de André y es un colegio muy caro, entonces pues todas mis amigas era, pero André tiene beca, o sea, tú ya estás en ese colegio, todos quisiéramos mandar a nuestros hijos a ese colegio, ¿por a qué te vas? Y Adrián tenía su clínica establecida con sus pacientes y todo estaba, pues no estábamos mal, nada más que en México pues se gana poco y se tiene que gastar bastante para vivir. Entonces, para nosotros era muy importante abrirnos a la posibilidad de ofrecerle a André ver el mundo desde diferentes ojos y no nada más desde Monterrey. Entonces, para nosotros eso Ujú, fue lo que nos hizo, pues vámonos. Y entonces Adrián me decía una y otra vez, vamos 2 años, el contrato es por 2 años, porque esa es otra. O sea, los contratos para maestros, el primero que te contratan es por 2 años y después de ese te pueden contratar año con año. ujú, Entonces me decía Adrián, vámonos 2 años. O sea, y si no puedo trabajar, pues no puedo trabajar y no trabajo 2 años, ni modo. Pero las oportunidades que va a tener André de podernos ir y ver diferentes países, diferente gente, diferentes culturas, eso no hay nada que lo pague. Entonces, él decía, pues me sacrifico 2 años para no trabajar para que él pueda vivir esta experiencia. Y en ese entonces André nos fuimos cuando tenía 4, cumplió 5 en Singapur y luego 6, estaba chiquito. Y ujú. fue una experiencia maravillosa. Aparte que Singapur es hermoso, perfecto, todo en su lugar, seguro, limpio, ordenado y fácil. Hablan inglés la mayoría de las personas, es el idioma oficial. Fue, fue hermoso vivir ahí, hermoso. Ah, ¿y cómo fue la experiencia de ser maestra en Singapur? Que para mí la verdad es que el sistema educativo en Singapur, mi respeto, siento que tienen un muy buen sistema educativo. Entonces, pues sí me da curiosidad saber así cómo fue para ti ser maestra en Singapur. Pues mira, fue formidable, porque yo creo que lo más padre es ser maestra en un colegio internacional, porque tú como maestra aprendes millones de cosas que ni siquiera por aquí te pasaban de culturas, porque creemos que sabemos, pero la verdad es que no sabes hasta que no estás Lo conviviendo con una vives. persona de esa cultura. Y, y el Sí. estar en un colegio internacional, André en su salón eran 18 niños con 15 diferentes nacionalidades.
O sea, estás hablando de diversidad al máximo. En mi salón yo tenía 15 alumnos, de los cuales eran 12 diferentes nacionalidades. O sea, estás hablando de gente de todos lados que tienen diferentes formas de comer, diferentes formas de jugar, diferentes formas de vestirse, diferentes formas de hablar. Y unos llegaban sin nada de inglés y llegar a un salón sin nada de inglés y tener que convivir y jugar, se vuelve pues aquí estamos todos para ayudarnos. Entonces, esa comunidad de ayuda es hermoso en una comunidad internacional. Sí, Singapur tiene un muy buen nivel académico, pero yo no tenía un currículum de Singapur, a pesar de que yo estaba en Singapur. Yo Ah, tenía un ok. currículum de unos colegios que se llaman International Bachelorette, que es un programa diferente, que es PYP, MYP y DP, que están más orientados a exploración y encontrar el aprendizaje, generar un niño que busca el aprendizaje personal y el crecimiento personal, no tanto siempre guiado por los maestros. Entonces, Como es la un, curiosidad. sí, mucho, la curiosidad bastante. Pues sí, es un inquiry-based program donde haces más, buscas más encontrar cosas que te llaman la atención y tú buscas esos caminos que realmente um, solo esperar a que la maestra te diga las respuestas, ¿no? O sea, Sí. eso fue Ujú. diferente. Entonces, pues fue muy enriquecedor porque yo siempre había estado en un currículum americano. Aquí en Monterrey era currículum americano. Entonces, cuando me voy a este nuevo programa fue, wow, qué padrísimo que este programa existe, mi hijo va a crecer con esta manera de pensar, de solucionar problemas, buscar aprender por él solo, sin que nadie le esté diciendo lo que tiene que aprender. Entonces, el programa IB es maravilloso. No lo cambio por nada. Me encanta. Me encanta. Entonces, eso fue muy enriquecedor. Y a mí me contrataron sin tener experiencia en ese programa y me dieron la oportunidad y me capacitaron. Entonces, fue muy, muy, muy padre porque fue un crecimiento para mí como maestra y también fue Ujú. maravilloso ver a Andrea aprender en un colegio así bien, bien internacional y con este programa distinto. Sí. Y entonces allá se quedaron en Singapur 2 años. Sí. 2 años porque nos llegó la pandemia. O sea, llegamos en el 2018 y luego en el 2020 pues llegó la pandemia. Y aparte porque el colegio nos dijo en octubre que iban a cerrar ese campus y que tenían otro campus, pero que no sabían cuántos puestos iba a haber. Entonces a todos nos dijeron, yo creo que lo mejor que podemos hacer, y nos dijeron en octubre, lo mejor que pueden hacer es que todos busquen trabajo porque no sabemos cuántos puestos vamos a tener en el otro campus. Y pues Adrián estaba un poco desesperado, que no podía ser dentista. Es muy complicado ser dentista en Singapur. Entonces dijo, bueno, a lo mejor es una señal de que nos regresemos a México. Y le dije, bueno, ok, está bien. Él no disfrutó tanto estar en Singapur personalmente, disfrutó mucho por André y disfrutó mucho porque yo estaba muy contenta, pero él personal le costó, especialmente porque pues escuchamos muchas frases de estás en tus mejores años, deberías de estar ganando dinero, ya tenías un Sí. trabajo, ¿para qué te fuiste? Estás lavando platos y cuidando al niño en la tarde, o sea, eso no se hace. En una cultura mexicana ¿por qué lo estás haciendo? O sea, no está tan, tan bien Sí, visto, ¿no? Entonces, aparte, no todo es ganancias monetarias, como decíamos, o sea, hay muchísimo más que se puede aprender de la experiencia, tanto personal como profesional, o sea, incluso en cualquier tipo de trabajo vas a aprender algo. bueno, él como que no estaba disfrutando. Le dije, bueno, ok, está bien, gracias por los 2 años de oportunidad, vamos a regresarnos a México. Y ya, pues busqué otra vez trabajo en el mismo colegio, porque pues yo estaba contenta en ese colegio y dije, bueno, ya, nos regresamos a ese colegio. Y, y llegó la pandemia. Y entonces ya llegando la pandemia, pues mucho más nos quisimos regresar porque Singapur estaba muy estricto, mucho, muy estricto. Y lo más complicado era que pues tenían muy buenos hospitales y si nos enfermábamos sabíamos que íbamos a estar en buenas manos, pero
Si nosotros nos enfermábamos, Andrés se quedaba con el gobierno y lo cuidaban al niño mientras, o sea, no era, ten amiga, cuídame a mi hijo mientras nosotros nos estamos aliviando de COVID, es el gobierno se queda con el niño y Adrián en un lugar y yo en otro, y para mí eso me daba demasiada angustia. Entonces, pues no queríamos salir, no queríamos enfermarnos y no queríamos que nos fueran a quitar a André por ninguna razón, ¿verdad? Entonces teníamos mucho cuidado y no podíamos ver a nadie. Entonces ese fue Sí, otro tema de, y el niño con 6 años, queriendo jugar, brincar, saltar, dar sí. maromas. Entonces dijimos, no, pues ¿sabes qué? Vamos a regresarnos a México. Y pues nos regresamos a México otra vez. Y, y bien, en México la verdad es que fue, o sea, a pesar de que pareciera como Adrián estaba contento y nos tuvimos que regresar, yo creo que fue el plan perfecto, porque André esos 2 años que estuvo allá, em, dejó de hablar español y empezó a hablar muchísimo inglés. Entonces regresamos a México y él Ujú. no hablaba español. Entonces, esa parte de regresar a México, yo decía, bueno, ya, que practique el español y regresamos y sí, estuvimos 3 años en México y aprendió a hablar español y aprendió a leer en español. Entonces fue perfecto y maravilloso y, y empezamos a darnos cuenta que como papás ese no era el colegio, porque yo tengo un niño muy especial que me daba estas pautas de es hipersensible, batalla mucho, tiene problemas de atención, concentración, batalló mucho para leer. Entonces, todas estas cosas que le daban dificultades en un colegio con un currículum americano que tiene unos estándares muy altos, pues mi niño estaba muy frustrado, se sentía menos, no podía, no avanzaba, sentía que él no aprendía igual que los demás. Y sí, es verdad, él no aprende igual que los demás, pero el programa y el currículum americano le estaba afectando su autoestima. Y ahí fue otra vez donde Adrián otra vez dijo, no, pues sí, qué padre que estoy trabajando yo, pero ahora estoy sacrificando y viendo a mi hijo no feliz y su autoestima se está lastimando. A lo mejor nos debemos volver a ir. Ajá. Y pues ahí vamos de nuevo y lo volvimos a intentar. Esta segunda vez, ya te digo, mucho más preparada, más lista, con experiencia ya en un colegio IB Sí. y pues Y conseguí, un nuevo tipo de programa también, sí, que como sí, ya dices, te tenía eso en capacitaron mi y todo. currículum, sí. Entonces eso Ujú. también fue una ventaja. Y pues ya, el colegio me contactó directamente a mí y empezamos las entrevistas desde antes de que yo fuera a la feria. Y en la feria tuve entrevista con el Head of School y me dijo, yo ya había tenido una entrevista con la principal y luego tuve con el Head of Schools y me dijo, vamos a seguir con las entrevistas. Tuve 2 entrevistas más y me ofrecieron trabajo. Y pues bien padre, porque yo quería otra vez un colegio IB, yo quería otra vez que fuera acá en Asia, me faltaron muchos países por visitar cuando estuvimos en Sí, sí. Singapur, estábamos muy contentos y pues ya nos vinimos aquí a Shanghai y aquí estamos. Oye, y por ejemplo, ¿el destino lo elegiste? Fue, o sea, lo de manera, consciente elegiste el destino o fue más por la escuela o cómo fue la decisión de irse a China? Esto es bien interesante porque en la plataforma se cuenta que te dice qué países estás interesado. Entonces te vienen así, o sea, qué continentes y qué países y te ponen así como para que tú escojas. Y yo no había seleccionado China porque yo sabía que China todavía estaba en lockdown. Yo sabía que una Ujú. amiga que había estado viviendo aquí me había dicho que sus compañeros que seguían aquí, que no podían salir, que usaban máscaras en los colegios, que no podían salir de China, no podían viajar. Entonces yo tenía todos los países del mundo seleccionados menos China. Y la razón era porque todavía usaban máscaras los maestros y yo no quería dar clase con mascarilla. Es imposible, los niños no me oyen, tenía que gritar mucho. Ya lo viví en Sí, México, era muy complicado. yo lo No viví en podían, Singapur y sí era muy, era muy difícil. No, no, y no, aparte no, ya no. venías del lockdown de Singapur, que como dices, fue muy estricto, entonces no, regresarse a ese tipo de reglas, no. Y esto estamos hablando de que del año 2021, 2022. Pues en el 2020 me regreso a Monterrey y estuve del 20 al 21, del 21 al 22 y del 22 al 23. Llegamos aquí el 23, que ya estaba Ok. abierto. Yo llegué aquí en agosto, que ya estaba todo abierto. Se abrió todo en febrero y yo llegué en agosto.
bendito y alabado. Ujú. Y eso fue una de las preguntas que hice en la entrevista, porque me dijo la principal, me dice, yo vi que había seleccionado, porque ella me contactó y yo no había seleccionado China. Me dice, vi que seleccionaste todos los países y no seleccionaste China. ¿Me puedes decir por qué? Y le dije, porque yo no quiero estar en un país encerrada nunca más, como estuve en Singapur, o sea, no quiero. Entonces, yo quiero que mi familia, y aquí en México está todo abierto. Aquí en México ya la gente puede viajar, Ya ir, regresamos a venir. la normalidad. Sí. Sí, entonces yo le decía, no quiero eso, ni para mí ni para mi familia. Entonces me dijo, no, pero ya parece que todo se va a volver. Si estuviera todo abierto, ¿te gustaría? ¿Estuvieras interesada? Y yo, si está todo abierto, sí. Entonces, Oye, entonces pues ya, qué diferencia la primera vez que fuiste a la feria que sí, estabas así de, oye, no, bueno, la confianza, a lo mejor le sí, decías, no, ¿cómo? Y ahorita yo me imagino que llegaste a la feria y dijiste, a ver, ¿qué escuela sí. voy a elegir? Y luego estas escuelas, por ejemplo, hay escuelas como la Escuela Internacional en la que yo trabajaba en México, que se llama Escuela Internacional, pero tiene 5, 6 alumnos por generación que son realmente internacionales, pero el resto de la población son gente local, que a lo mejor tienen pasaporte Mm, de que nacieron en otro país, pero nacieron en ese país y siempre han vivido en Monterrey. Entonces, internacional, internacional no es tanto, ¿sí? Es más ujú. gente local que han vivido en otros países y han regresado o nacieron en un país y se vinieron para acá. Entonces, no es tan internacional. Entonces, yo, ese tipo de colegios, por ejemplo, no iba a escoger para mi familia. No me iba a ir a Corea, a un colegio que era 90% coreano y 10% internacional, porque yo lo que quiero es que mi hijo esté expuesto a estas cosas. Entonces, aunque ese era un colegio maravilloso y yo como maestro hubiera crecido impactante y pagan muy bien y tienen muy buenas prestaciones, no es lo que yo estaba buscando para mi familia. Entonces, esa combinación entre qué es lo que el colegio ofrece y cómo es la comunidad del colegio y la estructura con lo que yo estoy buscando como familia y como maestra, tiene que hacer un good match, porque si no, pues, Ujú. aunque seas un Sí. maravilloso colegio, no eres match para lo que yo estoy buscando como familia. Ahora, hay muchos colegios en el mundo que tienen un currículum americano. Por ejemplo, me ofrecieron trabajo en Doha, en un colegio americano, y le dije a Adrián, pues las prestaciones están hermosas, la casa donde vamos a vivir es hermoso, me pagan un vuelo, las prestaciones son divinas, el colegio está hermoso. Yo ya no quiero un currículum americano para André. Yo necesito ofrecerle Ujú. otras cosas donde sea mucho más flexible el aprendizaje. Entonces, pues la opción estaba. Y entonces traté de aplazarla lo más que se pudo para ver si me ofrecían de otro colegio que fuera más IB, que era lo que yo quería más. Y sucedió, Ujú. bendito Dios, pero sí tiene que ser un match entre las dos cosas, ¿no? Entre lo que yo busco y lo que el colegio me puede ofrecer. Sí, de hecho, también me gustaría si nos pudieras platicar un poquito acerca de esas prestaciones que el otro día estábamos platicando y yo me quedé así de, wow, Sí. muy, muy buenas prestaciones para los maestros. Entonces, sí, si nos pudieras compartir. En un colegio internacional, ser contratado como un maestro internacional, las prestaciones son en la mayoría de los colegios muy buenas. En Europa no son tanto, no tienen tantas prestaciones como en Asia. Asia es muy bueno en los Emiratos Árabes también. Pero, por ejemplo, en la mayoría de los colegios tienen la beca de los hijos, que es un dineral, que tu hijo pueda ir a ese colegio y que tú no tienes que pagar la escuela. Entonces, ese es uno, que es muy importante. También te pagan el relocation, el que te muevas de un país a otro. Entonces te dan, en algunos colegios te dicen, yo te pago todo, dime cuánto cuesta tu boleto de avión, cuánto cuestan tus maletas, cuánto cuesta mandar los muebles o las cosas que quieras mandar y yo te pago todo. En otros colegios te dicen, tenemos esta cantidad y tú decides si mandas o no mandas y qué haces con esta cantidad y te dicen, te doy $3,000 de relocation y tú sabes qué haces con él. Ujú. Tienes que comprobar que eres relocation, ya sea en maletas o un contenedor de mandar cosas, pero Si mandaste pues o el compraste colegio, muebles o lo que sea sí, que haya. sí. Ujú. Entonces, te dan una prestación para hacer ese relocation y también te dan algunos colegios, por ejemplo en Singapur, era un vuelo redondo a la casa cada 2 años. En este colegio no es un vuelo redondo, pero es una cantidad de dinero al año para yo gastar en boletos de avión.
Lo que tiene este colegio es que no me dicen tienes que ir a México. Yo puedo gastar en boletos de avión y comprobar que viajé y ellos me devuelven esta cantidad nada más. Entonces tienen una cantidad limitada, pero es una buena cantidad que te están dando como prestación para que viajes y vayas a diferentes lugares. ¿Es En para ti, Singapur, para tu familia o solo para ti? depende también el colegio. Por ejemplo, cuando nos Ok. fuimos a Singapur, en Singapur yo y dos dependientes. Entonces, irme para allá era yo tengo seguro de gastos médicos y todas las prestaciones de aviones son para los tres. En Singapur era para Ujú. los tres. Me contrataron con dos dependientes. Aquí me contrataron con un solo dependiente y yo tengo que pagar el seguro de gastos médicos de mi esposo, pero André y yo tenemos seguro de gastos médicos con el colegio, que es una de las prestaciones, y me dan una cantidad de dinero para boletos de avión para mí y una cantidad de dinero de boletos de avión para André como mi hijo. No me dan nada para Sí. Adrián. Entonces, Ujú. pues esa es otra prestación. Eh, entonces, colegio, seguro de gastos médicos, te dan los Relocate. vuelos, Ah, sí. relocation y los vuelos, ¿verdad? Y luego ya que estás aquí, te dan housing. Entonces el colegio te dice, yo te doy esta cantidad para que tú vivas en una casa. Tú decides si quieres pagar menos o si quieres pagar más. Ahora, no todos los colegios, si pagas menos, te puedes meter a tu bolsa lo extra, depende. En mi colegio, por ejemplo, es si a mí me dan, vamos a suponer, a mí me dan $1,000 y mi casa cuesta 800, ellos me dicen de esa diferencia, porque yo tengo que mandar una factura y enseñar que pagué la renta, esa diferencia yo te doy el 50% de esa diferencia para que tú te lo guardes, pero no te doy el total. Ok. Entonces, Bueno, está bien, yo, está bien. sí, o sea, finalmente te dan o sea, pagas una casa y tú decides dónde vivir. Yo vivo en una casa que tanto en Singapur como aquí hemos escogido casas que se pasan un poquito de lo que me da el colegio, pero estamos muy a gusto en nuestras casas, porque eso es lo que Ujú. nos gustó y nos encantó eh, No, y como la familia. verdad es que la renta es una de las cosas que más pesa en cuando uno vive en el extranjero, pagar. Entonces, el hecho de que te ayuden con eso está muy, muy bien. Sí, sí. Sí. Entonces, esa es otra prestación y aquí en mi colegio, no en todos, aquí en mi colegio tienen un wellness, cantidad de dinero que tú lo puedes gastar en algo para hacerte sentir mejor, ya sea clases de yoga, ejercicio, gimnasio, masajes, tú decides, pero es para Acupuntura. Ujú. acupuntura. Bueno, lo bueno es que aquí en China la acupuntura entra como gastos médicos. Ah, ¿y los masajes? ¿Son Los terapéuticos o masajes son? Los masajes si son con el fisioterapeuta, entran dentro de mi seguro de gastos médicos, que ya fui porque me lastimé el hombro y entran dentro de mi seguro de gastos médicos. El masaje relajante no entraría dentro de wellness, Y me imagino pero la reflexología también. entra dentro del seguro de gastos médicos porque aquí la Ah, reflexología y la acupuntura son parte de la medicina china, entonces no, entran pues ya dentro de mi estaría seguro de yo en gastos el doctor médicos. todo el tiempo. Entonces eso Muy bien. está muy padre. Y aquí también tengo un seguro o me dan una prestación de visión y dental. Es una cantidad que yo Ujú. decido si me la gasto en lente y visión o si me la gasto en dentista y tengo que comprobar que lo gasté y el colegio me da hasta cierta cantidad, ¿verdad? Entonces es Bueno, bastante muy dinero bien, extra. sí. Y en cuanto a ahora que vives, bueno, que ya llegaste a Shanghai esa segunda vez, ¿cómo te ha ido ya? ¿Llevas 2 años? Voy a Vas a cumplir cumplir 2 dos años años por en allá, julio. ¿verdad? Ujú. ¿Y qué tal te ha parecido? La verdad es que yo no he tenido la oportunidad de visitar China, pero, este, justo el otro día estaba platicando con una amiga por ahí que me dice, ¿sabes qué? No, era mi hermano. Estaba platicando con mi hermano y me dice, ¿sabes qué? Es que nos da curiosidad de ir a China porque recientemente en México, no sé dónde, surgió un video y nos vamos dando cuenta que está súper tecnológico. Y como que está muy, muy padre, entonces nos da curiosidad de ir a visitar. Y bueno, yo ya tenía ese conocimiento, pero la verdad es que hay muchas interrogantes en cuanto a cómo es China, cómo es la cultura. Si nos pudieras platicar un poquito acerca de la ciudad donde vives, ¿cómo es en general? Mira, yo venía con un concepto muy diferente a lo que llegué a vivir. O sea, yo en mi cabeza
mujer regia que ha vivido toda su vida en Monterrey y que solo se había ido a vivir a Singapur, porque no es lo mismo viajar a vivir, no es lo mismo, nunca va a ser. Sí te abre mucha perspectiva, pero no es lo mismo. Entonces, yo nada más había estado en Asia, en Singapur, que Singapur es una burbuja del mundo. Singapur es una burbuja del Sí. mundo porque todo es demasiado perfecto. Em, entonces, yo creí que iba a llegar a una ciudad muy contaminada. Yo creí que iba a llegar a una ciudad muy ruidosa. Yo sabía por las noticias y por todo lo que había leído que era una ciudad de mucha gente. Entonces, yo creí que iba a estar muy catastrófica, ¿me entiendes? Yo sentía que iba a ser una ciudad con mucho movimiento, mucho. Y ya que llegué, Abrumadora. abrumador, pues así como se ve en las películas de mucho, como que te aturde, ¿no? Ya que llegué me Ujú. di cuenta que no es así. China ha cambiado mucho, es lo que me dicen, porque yo nunca había venido, que ha cambiado mucho en el sentido de la contaminación. Ahorita no está tan contaminado como estaba antes porque ya se movieron, la mayoría de los autos son eléctricos y la mayoría de las motos, porque aquí hay muchas motos, la gente se mueve en motocicleta y en bici mucho. Hay muchas motocicletas, muchas. Entonces son eléctricas, entonces no está contaminado como yo creía que estaba. Sí es Ujú. ruidoso el centro, la ciudad, las horas pico, cuando sale la gente de trabajar, pero no todo el tiempo. Donde yo vivo es un lugar que en la mañana hay pajaritos y se oyen los pajaritos y se oyen más pajaritos que carros. Aunque estoy en un Ujú. lugar y estoy en una ciudad muy grande y no estoy en las afueras de Shanghai, estoy a 10 minutos del centro, no es tan ruidoso como yo creí que iba a ser. Es una ciudad demasiado fácil de moverte porque el metro te lleva a todos lados y hay bicis por todos lados. Entonces, con tu celular, pagas el metro y con tu celular rentas una bici y te mueves. Aquí no hay dinero físico, no tienes billetes, todo está en tu celular. Entonces, a André le cuesta un poco entender cuántos son 100 yuanes porque no los ve, no los ve. Y a Sí. sus 11 años, él ya tiene un celular porque es muchísimo más fácil pagar con el celular que traer dinero. Hay muchos lugares que ya no te aceptan ni siquiera los billetes porque no tienen feria, Ujú. porque no se mueve el billete, se mueve Alipay y WeChat para pagar, que WeChat aquí en China es el WhatsApp que tenemos en el mundo, ¿no? Y el Ujú. Alipay es como el Apple ID o el Apple Wallet que tienes ahí tu Sí. tarjeta de crédito y pagas todo con eso. Entonces, en ese sentido, y es todo bien fácil, o sea, yo me meto en una aplicación y pido de cenar en un segundo, pido mi despensa en un segundo. Hay gente que te trae cosas de todos lados. Hay una persona que va al Costco y hay una aplicación donde yo pido todo lo del Costco y el chavo va al Costco y me lo trae a mi casa. O sea, es muy fácil vivir, es muy fácil estar contenta, es muy Ujú. fácil tener ayuda y que venga la gente a ayudarte en lo que necesitas, en todos los sentidos. Entonces, para mí ha sido, lo que sí es que el idioma, pues obviamente yo no lo hablo, no lo Esa iba a entiendo. ser mi siguiente pregunta. ¿Cómo va el chino? El chino, fatal, ¿verdad? Yo digo, xie xie, digo ni hao y me sé los dos últimos dígitos de mi teléfono porque me tengo que subir al taxi y decirlos para comprobar que sí pedí yo el taxi. Ajá. Es todo lo que sé. Entonces, Ujú. no es tan bueno, no es nada bueno, no tengo nada, pero me puedo comunicar con la gente, ya sea con un translator o con señas. Entonces, la gente Okey. es flexible lo suficiente como para explicarle cosas y enseñarle qué quiero y poder comunicar. Sí, te lleva más tiempo. Sí, me lleva lo que me llevaría a comprar unos zapatos en México, que me llevaría a lo mejor una hora. Aquí me lleva a lo mejor una hora y media porque me tardo más en la aplicación, No en tiene decirle en que me lo mida, en que no me lo mida. Entonces, pero no es imposible, no es determinante para regresarme. Eh, eh, ujú. se puede fluir y no es una razón para no querer estar aquí.
Oye, lo que te quería preguntar, bueno, de que yo creo, me imagino que André como desarrolló ese músculo cuando estaba chiquito en cuanto a a la adopción del inglés, después regresarse al español, a lo mejor ahorita ya está desarrollando un poquito el chino también, ¿no? Se Y, le facilitará un poquito más. y cuando estábamos en Singapur, él tenía clases de francés y mandarín. Entonces, sí fue expuesto al mandarín en Singapur por 2 años. Obviamente eran cosas muy sencillas. Si tenía 5 años, no era el gran currículum, pero él comprende muchísimo más de lo que habla. Fuimos la vez Ujú. pasada a un tour, a una montaña que fuimos a visitar y la chava nos dijo, contraten el tour, yo los llevo. Yo, ¿qué vamos a contratar un tour si no le vamos a entender nada? Y André, mamá, yo te voy a decir lo que dice. Entonces, ella hablaba, André nos traducía y nos decía, es que aquí vivió el rey, quién sabe qué, y yo, ¿te estás entendiendo que el rey? Y él, sí, estoy entendiendo que el rey y vivió, y no entendí qué le pasó, pero se murió. Entonces, al menos Ajá. palabras aisladas está entendiendo y está, esas conexiones neuronales que un niño está expuesto cuando estás afuera y esta flexibilidad de adaptarte, nada se la va a dar André. ¿Sí me explico? Eso es lo más Sí. valioso, que él sabe No. que aunque sea complicado, voy a salir adelante de alguna u otra forma. Y como dices, el estar expuesto a tantas culturas, yo creo que ha de estar, no sé cómo, según lo que me comentaste, estabas buscando también un colegio que tuviera distintas nacionalidades dentro de un mismo grupo. Entonces, cómo es la comunidad internacional por allá? ¿Hay más comunidad, local o tienes por allá amigos, familias, conocidos que vienen de todas partes del mundo? Eso es hermoso. Es de todas partes del mundo. Es hermoso. Es maravilloso. Sí, hay mucha gente, porque para pertenecer a este colegio, para pertenecer a colegios internacionales tienes que tener un pasaporte que no sea chino. Entonces, ya sea que, o sea, el niño tiene que tener un pasaporte que no sea chino. Entonces, puede Ujú. ser que el niño sea hijo de chinos que nació en Estados Unidos o hijo de chinos que nació en Singapur, por ejemplo. Entonces, tienen un pasaporte de otro lugar y entonces por eso pueden venir a una escuela internacional. Ahora, si hay comunidad, o sea, en nuestra comunidad sí hay gente que los dos son chinos y el hijo está en este colegio, sí se puede, pero tiene un pasaporte de otro país, pero también la mayoría de los niños que están tienen pasaporte de otro lado y sí crecieron en ese otro lado. Entonces, eso es Ok. muy enriquecedor, porque nuestras pláticas, por ejemplo, no sé, estábamos hablando de geometría y estábamos hablando de los, ¿cómo se dice? Paralelogramo en inglés y yo les decía, esta es la palabra y entonces tengo 5 coreanos y esos coreanos rápidamente se fueron a la aplicación y lo cambiaron y vinieron y me lo escribieron en coreano. La niña que es china vino y lo escribió abajo de la palabra en chino. Entonces, todas esas conexiones neuronales que los niños están haciendo de los idiomas es hermoso y maravilloso. Es Sí. Tan solo enriquecedor. el conocer que hay más allá. O sea, Sí, ya los idiomas, pues es un extra, pero el estar consciente de que existe gente diferente a ti, con vivencias, todo diferente a ti, sí es como, también eso siento que en un futuro va a abrir como a crear adultos más tolerantes, más curiosos, más, sí, más diversos. y que no te Ah, queda de otra más que entender que vienen de otro país y su manera de educar es distinto, como papás, por ejemplo. Ellos crían a sus hijos de esta forma y no es que esté bien o esté mal, a lo mejor a mí no me gusta. Y entonces comunicarle eso a André, de decirle, es que cada familia es diferente y para ellos les funciona que el niño no tenga celular, hijo, y se tiene que respetar, o para ellos les funciona que el niño se duerma a las 12 de la noche y se tiene que respetar. En esta casa no se hace lo mismo. Te vuelves como más abierto a entender que somos distintos y podemos convivir, no tenemos que ser iguales. sí. Eso es una comunidad realmente internacional, muy enriquecedor y que los papás y los niños han sido expuestos a moverse, a adaptarse, a ser flexibles. Entonces su manera de pensar finalmente es
flexible porque se han movido. Muchos niños, este es su cuarto, quinto país que han vivido en su vida a los 11 años, ¿no? Entonces, me he adaptado y he tenido nuevos amigos y nuevos amigos y nuevos amigos. Entonces, se vuelven como, pues esta es la vida y no me queda de otra más que aprender y crecer y avanzar y escuchar, ¿no? Qué padre, Erika. Y de hecho, bueno, por lo que suena, les ha ido bastante bien en China, que también me comentabas el otro día que a diferencia de Singapur, también por ahí a tu esposo le fue diferente en cuanto Sí. a su profesión. No creímos, nos vinimos solamente, fue muy complicado sacar la visa para trabajar aquí, de hecho se tardaron mucho en entregármela, este, es demasiada papelería la que se necesita, pero no es imposible. Em, Se necesita mucho tiempo, yo empecé mi trámite en febrero y no llegué a tiempo a agosto, no llegué a tiempo a agosto. Empezó el ciclo escolar y yo me conectaba desde Monterrey en línea para dar clase en mi salón. Yo me conectaba a las 6 de la tarde hasta las 2 de la mañana porque era la mañana de China. Fue las peores 2 semanas de toda mi vida porque yo me duermo a las 8 de la noche. Entonces, yo creí que él no iba a poder trabajar y nos vinimos con toda mi papelería hecha, lista y mi visa y todo, y él llegó con visa de dependiente. Y ya que estábamos aquí hablando con una persona y con una familia y en el colegio, y gente que ya tenía muchos años, una familia que tiene aquí 20 años, una familia que tiene 10, y que son de diferentes nacionalidades y que nos dijeron, no, hombre, sí se puede y sí se puede, empezamos a ver cómo sí se puede. Y entonces para Adrián también fue así como, ¿qué? ¿Sí se puede? ¡Wow! Entonces Ay, mandamos todos los papeles otra vez, muy mal. Eran todos los papeles de regreso a Monterrey para sellos y a México y la estampa de un lugar y del otro y la apostilla y todo notariado y todo lo que se tuvo que hacer. Mucha gente nos ayudó en Monterrey y ahí vienen de regreso. Y ya con todos esos papeles consiguió un consultorio que le ayudó con la visa, metieron todos los papeles y le dieron su licencia primero para poder trabajar y después le dieron como a los 3 o 4 meses le dieron su visa de trabajo y dejó de ser dependiente mío y ahorita ya está trabajando aquí como dentista. Que eso no ay. lo teníamos en nuestra mente, ¿verdad? Creímos que no iba a ser posible y estamos mega felices porque ahora Adrián trabaja y trabaja aquí a 2 minutos de donde está nuestro departamento y igual mi colegio está súper cerquita, entonces es como, esto es verdad que todo está cayendo como siempre habíamos querido, entonces no, estamos muy, muy contentos y jamás ni por aquí nos había pasado que iba a ser, no voy a decir que tan fácil, pero fácil. No fue tan fácil porque nos tardamos mucho. Nos tardamos mucho en mi visa, mucho en la visa de Adrián, pero sí es posible. Y eso fue así como, wow, qué padrísimo, ¿no? Sí, yo Estamos creo que contentos. en ese sentido no hay cosas imposibles, más bien hay que estar dispuesto a poner el trabajo necesario, porque como dices, o sea, no fue fácil, tuvieron que traducir documentos, mandarlos aquí y allá, tú aplicar a entrevistas, pasar ese nerviosismo, ese síndrome del impostor, yo qué sé, cosas que por ahí pasaron, que estoy segura que pasaron muchas cosas y si uno está dispuesto a poner el trabajo, definitivamente las oportunidades están por ahí. Pues muy, muy contenta de escucharte, Erika, desde la vez pasada que platicamos y me contaste lo felices que están en Shanghai. Estoy muy contenta por ustedes y que todo se les ha acomodado. No sé si quisieras compartir por ahí unos consejos en general, si alguien estuviera interesado en ser maestro de manera internacional. Ya nos compartiste por ahí La el plataforma. proceso, pero sí, si alguien como que algo, lo que sea en cuanto a preparación, en cuanto a mentalidad, cualquier cosa que nos quieras compartir por ahí, un consejo estrella. Yo creo que lo más importante es que no te des por vencido. O sea, que si este es tu sueño, que hagas todo si esto es lo que tú quieres, hagas todo lo que tienes que hacer de tu parte y que después no es darte por vencido, pero es esperar que el universo te lo dé. O sea, una vez que yo ya hice toda mi parte, como yo le decía a Adrián, yo ya puse todos los papeles, yo ya hice todo lo que tenía, yo ya fui a la feria de trabajo, yo ya tuve las entrevistas, lo que sigue es confiar. Confiar que va a llegar, que no me pasó la primera vez, hasta la segunda vez, y que ya la segunda vez dije, tengo que confiar en que yo ya hice todo lo que estaba de mi parte. Si esto es para mí, va a pasar. Y si esto no es para mí, no va a pasar, pero tengo que
dejar el estrés, como decías tú, el síndrome del impostor que me pasó la primera vez, donde es que si no tengo trabajo, André no va a tener escuela, es que si no me consiguen y van a dar mi puesto y yo no quiero estar en otro grado, yo quiero estar en quinto, o sea, todo eso que te dices y no calmar y decir, es que yo ya moví la energía para este lado, las cosas tienen que acomodar, o sea, yo ya lo hice todo lo que tenía que hacer, tengo que esperar y aprender que esperar en la incertidumbre está bien. No sabemos Ujú. Y hacerlo como seres humanos. confiar en uno mismo, ¿no? Sí, sí, yo Sí. ya hice toda mi parte, ahora tengo que esperar a que pase. Pues muchísimas gracias, Erika. Y bueno, por ahí ya para cerrar el episodio hay algunas preguntas que siempre les hago a los invitados. La primera es, ¿te regresarías a México? No, 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 hasta que André termine la escuela. Ok. O Y sea, ya después veremos. yo creo que el que me mueve es André. O sea, André Ujú. me movió a irme, André me movió a donde él quiere que esté. Y yo prefiero ser mamá de André en un colegio internacional donde tengo gente abierta pensando distinto que ser mamá de un niño que está batallando en la escuela, que siente que no es nada, que no vale y que aparte la sociedad le está diciendo que tiene, debe, tiene, debe, tiene, debe. O sea, es demasiada expectativa la que hay, al menos en Monterrey, en el ambiente en el que yo estaba, que no me regresaría. No me regresaría a Monterrey. Ahora, a lo mejor me voy a retirar en Monterrey o a lo mejor me voy a retirar en México, pero ahorita, con un hijo que está en la escuela, no, me regresaría. O sea, entonces de manera momentánea, no. No, Veremos en un futuro. Y la segunda pregunta por ahí es, ¿qué le espera a Erika relacionada si no se regresa a México? ¿Qué le espera a Erika en un futuro? De manera a corto plazo, largo plazo. Si nos quieres platicar algunos proyectos personales que tengas, sí, ¿qué le espera a Erika? pues mira, yo he Y sido a su maestra, familia. pues sí, sí, porque no los podemos dejar en ningún lado. Eh, yo he sido maestra por muchos años. Yo quisiera, ahorita estoy viendo la posibilidad de moverme de ser maestra a, quisiera estudiar, ser counselor y ayudar un poquito más a los niños en la parte emocional. Sin embargo, no está consolidado ese plan. Ha estado por mi cabeza este último año pensando que quiero trabajar con grupos más pequeños, ya no todo un salón de clases, ya no quiero planear tantas clases, ya estoy cansada, la verdad, la verdad. Pero me encanta estar en un salón de clases y me encanta estar en un colegio. Eh, ¿Qué me espera? Estar en la incertidumbre ahorita. El colegio me tiene muy contenta, estoy muy feliz. Entonces, creo que puedo aguantar unos cuantos años más y después ir viendo a dónde me lleva. Por lo pronto, ahorita traigo esa espinita de poder buscar irme a otro puesto dentro del colegio que sea más enfocado a grupos más pequeños y ayudar a niños más especializado, no nada más un salón de clases. Pero otra Ujú. vez, está solo en mi mente, no está nada establecido ni nada decidido. Y para mi familia, por lo pronto yo ya firmé el siguiente ciclo escolar, entonces pues yo desde octubre firmé para el siguiente ciclo escolar, entonces André pasa a quinto, donde yo soy maestra, entonces voy a verlo ahí. No va a estar en mi salón, pero Ujú. lo voy a ver ahí más Sí. de cerca y pues el plan es ver cómo le va hasta sexto y después de ahí ver si queremos quedarnos o nos queremos ir a otro colegio internacional o a otro país. Pero hoy por hoy, aquí nos quedamos hasta que termine quinto y tal vez sexto. Ay, pues está bastante padre también tener esa puerta abierta de veremos, ¿no? Vamos viendo cómo se van dando las cosas. Y no sé si nos quisieras platicar un poquito acerca de esos proyectos que tienes, aparte de ser maestra, que también me llamaron muchísimo la atención. Yo creo que chicas internacionales que estén interesadas en vivir una vida ecológica estarían interesadas pues, en el escuchar un poquito acerca de eso. Sí, mira, yo empecé este proyecto cuando estaba en Singapur y lo empezamos seis mamás que acabábamos de ser mamás y estábamos batallando mucho con la cantidad de basura que generábamos cuando eres mamá. Es demasiada la basura entre
pañales y chupones y demasiado plástico. Entonces empezamos a tratar de motivarnos unas a otras para poder ser lo más ecológicas posibles y así es como empezó el proyecto hace muchísimos años. Em, este proyecto nosotros nos llamamos Earth Mamas International y tenemos, ahorita solo tenemos la plataforma de Instagram que publicamos ahí algunos consejos para poder vivir un poco más ecológicamente, pensando en el planeta, siendo más conscientes. Y pues nuestros hijos están ahí involucrados, cómo les enseñamos, qué les decimos de cómo cuidar el planeta. Entonces, ese es uno de los proyectos que sigue ahí vigente. Éramos 6 mamás y ahorita ya nada más quedamos 2. Las otras 4 decidieron hacer otro tipo de proyectos. Entonces, estamos buscando mamás que quieran unirse al grupo para poder ayudarnos Ujú. entre todas. Y pues se llama Earth Mamas International. Y luego tengo otro proyecto con otras 2 amigas en Monterrey. Y este proyecto se llama, también solo tenemos ahorita la plataforma de Instagram y se llama Urge Terapia. Este es en español, Earth Mamas es en inglés. Y Urge Terapia surgió desde esta amistad que nosotros tenemos de toda la vida. Nosotros nos conocemos desde que tenemos 4 años y siempre hemos sido amigas y hemos crecido una amistad muy bonita. Y creció esta parte de darnos cuenta que todos necesitamos terapia y que necesitamos, que es parte de la canasta básica para poder estar Sí. mejor. Y entonces empezamos a buscar gente y hacemos episodios así como tú, donde buscamos gente que nos comparta un tipo de terapia que ellos hacen y cómo eso ayudaría a la gente. Entonces ofrecemos, esta es la terapia del Reiki, mira, si funciona, esto pasa, si te sirve, dale, pero ve a terapia. Esta es la terapia de la homeopatía, si te funciona, esto así funciona. ¿Te sientes así? Bueno, dale, pero busca algo para estar mejor, pensando siempre en la salud mental, ¿no? Entonces ese es Urge Terapia, esa es otra parte. Y bueno, ya, Adrián y yo somos maestros de acroyoga y tenemos otro proyecto aquí, pero este sí es presencial con la gente y tenemos una comunidad donde damos hacemos trabajo de acroyoga y les ayudamos a poder darse cuenta de cómo comunicarnos, cómo confiar, como no decirnos frases feas como estoy muy gorda, estoy muy pesada, no me vas a poder cargar, es que peso mucho, es que no puedes, es que lo siento, es cómo nos hablamos a nosotros mismos y hablamos con los demás y confiamos. Entonces, eso es presencial, la gente viene y hacemos clases de acroyoga todos juntos. Y ya, ¡Ay, súper padre! Fíjate, sí. ese no me lo sabía el último, sí sabía que eras, que practicabas yoga, pero no sabía que tenían un proyecto juntos con tu esposo. No, pues muchas felicidades. Empezamos Ujú. aquí, o sea, empezamos en México haciéndolo con otras parejas, pero aquí empezamos con familias. Entonces, en el lugar donde van a hacer Jiu-Jitsu, Adrián y Andrea, empezamos a hacer acroyoga en familia y eso se movió ahorita que estamos ya en acroyoga con adultos, pero es así como una dinámica más de juego, diversión, acrobacias Confianza. y yoga, confianza y cómo Sí. nos hablamos y seguridad y muy, muy padre. Sí. Sí, pero yo estoy bien loca. Pues Yo siempre muchísimas. quiero hacer muchas cosas. Siempre quiero hacer muchas cosas. Pues de eso se trata. Yo siempre digo que la vida es muy larga como para quedarnos haciendo lo mismo toda la vida. Es Sí, bueno intentar distintas cosas y a ver, algunas se quedarán, otras evolucionarán, a ver qué, pero lo padre es estar aprendiendo y intentando cosas nuevas. sí, Pues sí, muchas sí. gracias, Erika. Por ahí No, vamos a estar dejando todos esos proyectos para quien esté interesado. Igual, no sé, el de la terapia, yo siento que por ahí estaría bastante interesante para quienes nos escuchan de habla hispana. Y bueno, también quienes vivan en el extranjero, que sean mamás y como que buscan consejos de cómo vivir una vida más ecológica, pues que encuentren por ahí Air Mamas International. sí. Pues Y que si muchísimas. tienen Ujú. Sí. cualquier duda de cómo hacer la plataforma, de cómo llenar su información, eh, cómo buscar trabajo, cómo aplicar, cómo prepararse para una entrevista, que aquí estoy y que siempre yo por WeChat o por, em, ¿cómo se Instagram, llama? ¿Cómo se llama el otro que usamos? WeChat WhatsApp. y WhatsApp, ya se me había olvidado. Ujú. Puedo contestar lo que necesiten, o sea, que puedo ayudar a cualquier persona que necesite y que tenga esta inquietud de irse, váyanse. De veras que
como me dijo mi esposo, la peor cosa es que vayamos 2 años y no nos gusta y nos regresamos y no pasa nada. Maestros, cada 2 años, contratos, cada año. Es un tiempo para experimentar y luego si no te gustó, pues regresas, no pasa nada. Sí, ay, muchísimas gracias, Erika. De hecho, sí te iba a preguntar por ahí si alguien estaba interesado, tuvieran alguna duda extra, si te pudieran contactar. Entonces, Claro. muchísimas gracias por dejar esa puerta abierta. Y bueno, no sé si te gustaría decir algo más antes de irnos. Vivir en el extranjero Ah, es maravilloso, es concuerdo. súper enriquecedor y no te queda de otra más que aprender de ti y crecer y adaptarte. Y eso es a lo que vinimos a la vida. Sí, concuerdo. Y como decía tu esposo, pues lo peor que puede pasar es regresar, pero la que se fue definitivamente no va a ser la misma que va a regresar. Entonces, vas a aprender No, muchísimas más cosas en esos 2 años que los 2 años que a lo mejor te hubieras quedado en el mismo claro, lugar. claro, definitivamente sí, sí. Ay, pues muchísimas gracias, Erika. Deseándote lo mejor en todos los proyectos que presentes y en futuros que vayas a tener. Y bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado en el episodio de esta semana. Gracias a Muchísimas ti, gracias. Andrea. Gracias a todos por escucharnos. Nos vemos hasta la próxima. Esto fue Vivir en el extranjero, el podcast donde compartimos consejos basados en experiencias personales para inspirarte y guiarte en tu aventura de vivir en otro país. Recuerda que cada historia es única, por lo que es fundamental que tomes esta información como punto de partida, investigues y ajustes todo a tus necesidades personales. Gracias por escucharnos y hasta la próxima.